¿Qué tal, Araceli? Buen día. Hola, buenos días. Bien, ¿cómo estás? Bien, gracias. Se me cayó un lente y ando sin un lente y ando sufriendo. Ok, no te preocupes. Bueno, a ver, adelante, si quieres, comienzo contigo, en lo que se conecta alguien más. Ok, pues dudas, pues fíjate que sí algunas. Ujú. Por ejemplo, cuando tú estás haciendo la inducción y así, nos llega un momento en el de que a ti te da así como que el sueño y estás entrando dentro de tu misma inducción. Sí llega a pasar, sí llega a pasar, sobre todo cuando te conectas mucho con la otra persona, llega a Ok, pasar, sí. Pero aún así, se mantiene la conciencia. El terapeuta siempre mantiene la conciencia. ok. Y por ejemplo, también el dar terapia a la familia, ya ves que siempre te dicen, hasta con el psicólogo, ¿no? Que no le puedes Ujú. dar como a tu familia o así. Por Sí, ejemplo, este tipo de terapia a tu familia, sí es como tú sí se la puedas dar. este tipo de terapia tampoco. De hecho, lo recomendable es no trabajar con familiares. De hecho, lo vamos a ver hoy por la noche. Ok. Mira, pero así rapidito. Déjate enseño algo. A ver, ahí está, mira. Hoy vamos a ver los criterios éticos de la hipnosis Ya. y entre estos se establece el de no trabajar con familiares. ¿Dónde está? A ver. Aquí, bueno, está por aquí. No lo encuentro. Ay, no, ni te preocupes porque como se me cayó mi lente ni lo Sí. alcanzo a ver. Sí, pero bueno, sí, en efecto es hay que evitar tratarlo con familiares, ¿vale? Ok. Con personas cercanas, ¿no? O sea, por una cuestión de ética, y es que mira, yo te lo digo desde mi experiencia personal, querer trabajar con familiares es muy complicado, muy complicado. Y luego a veces los mismos familiares no se abren tan fácil. Sí, claro. Entonces es complicado y por Y eso... más como es un tema de hipnosis donde piensan que ellos, o sea, obviamente si tú tomas todo el mundo tiene el concepto de la hipnosis, de lo que tú decías, de duérmase y que pierden totalmente la voluntad, ¿no? Así Entonces, así casi que yo voy a programar, y va a pensar que la voy a programar para que casi que sea mi esclava, ¿no? es. O algo así, ¿no? Entonces, así como que, pues no conocemos como ya en temas de terapia el de la hipnosis, ¿no? Mm. Este, entonces, pues sí, siempre queda esa duda de que, ay, no, no, mi hermana no, mi sobrina, mi cuñada, o sea, pero yo preguntaba porque, ay, sí, ya ves que te dije que yo me he dado Theta Healing, bueno, Sí, sí. yo practico Theta Healing de hace 5 años y me encanta, la verdad es que me encanta, me ha encantado. Pero fíjate que ahora que estoy tomando tu curso, descubrí varias cosas que, por ejemplo, con el Theta Healing no he podido trabajar, Ok, como mis vicios y mis miedos. ok. Emociones sí. Y en esa parte que nos presentaste las frecuencias, en que en cada frecuencia se trabaja algo en específico, ¿no? Claro. Entonces yo siento que porque no he como bajado a otra frecuencia, no he podido trabajar más a fondo mis miedos o mis vicios, ¿no? Pero lo emocional con el Theta Healing sí me ha ayudado como mucho y a la reprogramación un Ujú. poquito, sí, me ha gustado mucho. Entonces, pues sí, pues dudas tal cual no, o sea, no, pues a ver sí que con la marcha se van presentando
las dudas. Así es. Bien. Ujú. Buen día, Esme. Bueno, que ya estás por aquí. Se nos fue Esme, creo. No sé. Hola, buenos días. Buen día, Esme. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, ya. Buen día a todas y a todos. Buenos. Yo sí tengo una consulta, Arturo. Sí, adelante. Pero me quedé con la duda de mi compañerita, que es el Tajimi. Teta Healing. Teta Healing, ajá, ¿eso qué es? O sea, es un estilo de terapia, ¿no? Se basa mucho en igual trabajar con la mente inconsciente. Se trabajan mucho las emociones, mucho, mucho a nivel emocional. Igual, si tú quieres platicarle cómo han sido tus experiencias, Araceli. Pues ya a mí me ha gustado mucho. Yo llegué al Theta Healing, para trabajar como algo en específico. Y sí, o sea, realmente también te reprograman muchísimo. Y, por ejemplo, sí he tenido como experiencias de, de que me ha cambiado el chip muchísimo en varias cosas. Pero llega un momento en que no lo haces consciente, lo haces inconscientemente. O sea, por ejemplo, yo una vez fui a trabajar, ay, ya sabes, ¿no? El jefe, ¿no? En este caso era jefa, pero no era mi jefa como directa. Y y me dijeron que, ay, no, yo así de, es que quiero trabajarla porque pues ya no la soporto, ¿no? Y hoy es de mis mejores amigas. Hoy es de mis mejores amigas. Me hicieron verla como con amor. Y yo decía, ¿cómo la puedo ver con amor si la odio? Y hoy es de mis mejores amigas. Entonces, así como experiencias de esas en el Theta Healing, tengo muchas. Me han reprogramado previamente, pues, para ayudarme, ¿no? Trabajas con, pues, como espiritualmente, como con tus emociones, varias cosas. Y es lo que le decía, que hay cosas que no he podido como trabajar como profundamente, precisamente porque te trabajan en la frecuencia teta, ¿no? Por eso el nombre del Theta Healing. O sea, ahora que nos explicaba él las frecuencias, entonces pues ya sé que, por ejemplo, ya mis dolores o algo, ya me tengo que ir a una frecuencia pues mucho más alta, ¿no? Así es. Profunda, Exacto, profunda. más Qué profunda. interesante, qué padre. No había escuchado del Teta Healing. Sí, hay un montón de terapias alternativas, ¿sí? Muchas, muchas. Ya ven esta Qué angerología, padre. Theta Healing, también puedes trabajar numerología o ¿cómo se llama? Geometría sagrada, hipnosis, y de la hipnosis también hay muchas derivaciones, ¿no? Entonces, se puede trabajar Qué con todo. interesante. Sí. Bueno, Oye, Arturo, y tengo sí. una consulta para ti. Este, ¿Cómo puedo trabajar o qué técnica sería la más conveniente aplicar a un chico de 12 años con enuresis? ¿Con qué, O sea, perdón? yo ya chequé el Sí, diccionario, enuresis. enuresis. Ya chequé yo en el diccionario y pues es un conflicto de separación brutal, dice, que es un resentir que papá no se ocupará más de mí, me siento Claro. separada de mi padre. Y Luis dice que es miedo a uno de los progenitores, sobre todo al padre. Entonces, dice que la enuresis o incontinencia urinaria es la emisión involuntaria e inconsciente de orina con más frecuencia durante la noche, que persiste en el niño después de la edad y que es normal que aprenda a controlarse, es decir, después de los 3 años. No se trata de un niño que ocasionalmente se orina en la cama, Claro. después de una pesadilla o de una emoción fuerte, pero él ya tiene 12 años. O sea, Sí, aquí lo importante
es ver de dónde se origina, o sea, desde cuándo presenta esto, ¿no? Si desde su primer 2, 3 años de vida o fue, no sé, que se desarrolló en los últimos 2 años, no sé. Entonces, ahí más importante es hacerle una metáfora se le puede hacer, donde, bueno, es que hay una metáfora muy, muy contundente, muy fuerte, es como tipo Sí, terapia de shock, más o menos, donde pues literalmente se le pide al niño que se orine en los pantalones, pero que lo provoque él mismo. Así por lo menos unas 3 veces, 3 noches antes de dormirse, para que él comprenda que tiene el control de sus esfínteres. Entonces, digo, esa es una metáfora viva muy, muy de terapia de shock, pero se puede hacer, ¿no? Y ahora también, pues lo importante es trabajar con la emoción de la madre, que, o sea, ver por qué le está transmitiendo pues ese miedo, ¿no? Porque a veces el miedo no es tanto en este caso ya Del niño. adolescente, sino de la madre. Entonces, ujú, te diría si hacerle una metáfora viva. También, que lo haga consciente, que lo haga consciente cada vez que tenga, cada vez que se orine, que él mismo lo haga consciente. sí, sí, sí. De hecho, que lo haga a propósito, o sea, que lo haga a propósito, para que él mismo concientice el control de los esfínteres. Sí, También hay que ver, porque puede ser la falta del reconocimiento de alguno de los padres, de que no cumpla, el niño se siente con la angustia de no cumplir expectativas, ¿no? Ya sea de papá o mamá. Hay que ver quién sí. es el padre exigente también, Puede ser la madre o puede ser el padre. ¿sí? O ambos, O peor los si ambos, dos. sí. Sí, Entonces, si fuera por expectativa, decir, pues es que inconscientemente me orino porque no estoy cumpliendo las expectativas de mi padre, de mi madre, pues entonces sí hay que trabajar directamente con el papá, con la mamá. Sobre todo en el diálogo, que aprenda a comunicarle a su hijo de una manera más efectiva. Lo que decía, eh, hijo, le estás echando ganas a la escuela, pero pues, vas muy mal en todas las materias, ¿no? Tienes que ser más inteligente, leer más, estudiar más, y ahí está la exigencia. Entonces sí, solamente se habla con los padres para que modifiquen su comunicación, y si le van a pedir algo al niño, pues primero se le pide lo negativo y luego se termina algo positivo. Por ejemplo, hijo, ¿sabes qué? Mira, quieres estudiar más, esforzarte más, leer más. En la escuela, pues mira, estás mal en estas materias, pero reconozco tu esfuerzo y que estás aprobando otras materias, y así con el mismo entusiasmo que estás aprobando estas otras materias, pues de igual manera te puedes enfocar en todo lo demás. Entonces ya el niño ya no se siente con esa carga, pues con esa presión de los padres, disminuye y se siente reconocido. Entonces por ahí puede ser también, ¿eh? sí. Aquí resulta que voy a agendar la próxima semana la cita con la mamá, Sí, y la mamá es psicóloga. Ahí sí no sé, me dicen que ella es psicóloga, ok. también la mamá del niño. Ah, pues va a ser más fácil, entonces ya debes Entonces, saber más o menos por dónde encauzarías el tipo de terapia. De pronto los psicólogos pueden ser como sí, muy exigentes, ¿no? Entonces yo creo que ya nada más por
Sí, sí, ¿A qué se dedica la mamá? Ya sabemos quién lo presiona. Sí, la mamá. La mamá. sí, eso me quedé yo también igual analizando que la presión viene por parte de mamá, seguramente. Sí, claro. Entonces ahí, por ejemplo, puedes aprovechar, influir un poquito sobre la mamá, aprovechando que es psicóloga, ¿verdad? Y decirle acerca del lenguaje, hablarle un poquito de eso. Y y lo va a entender, lo va a modificar. Sí, Pero, ok, yo tengo otra duda. Perdóname porque, este, como todavía no llegamos a lo mejor al proceso de cómo es, lo de la hipnoterapia. ¿Tú sí has tomado Theta Healing? Yo sí alguna vez Ok, tomé una ya ves sesión que, nada más, sí. ya ves que te hacen una lectura como para tu más alto bien, ¿va? Sí, Entonces, por ejemplo, o sea, yo cuando fui a mi primera sesión de Theta Healing, yo dije, madre mía, entró hasta mi casa, sí, sí. ¿no? O sea, yo dije, vio hasta mi cama extendida, ¿no? Entonces, me sorprendió muchísimo y obviamente, pues por eso tengo 5 años en Theta Healing. Ujú, ujú. En algún momento, tú como terapeuta de hipnosis, haces esas lecturas o te llegan, porque yo también estudié un curso de Theta Healing, ¿no? Ujú, Porque me ujú. gustaba mucho, me ha gustado mucho. ¿Llegas a sentir eso o te llegan esas cosas de tu paciente, de tu cliente, perdón? Sí, claro, claro, ya vas desarrollando esa intuición, ¿sí? Ese poder de intuición. Entonces, sí, sí me ha tocado, o sea, ya llego a decir, mira, pues, es más, hasta me doy cuenta del orden familiar, ¿sí? Ok, Rápido. Entonces, sí, sí me llega a suceder, solamente que no lo evidencio como en el Theta Healing, por ejemplo. No lo hago evidente. Entonces yo prefiero mantenerme centrado y por medio de preguntas le ayudo al cliente a descubrirse a sí mismo, ¿sí? ok. Pero claro, por supuesto, cuando vas y te enfocas en tu cliente y estás al 100% con tu cliente, lo descubres, lo detectas, ¿sí? Te llega esa información. Ok. Pero yo según yo tenía como varias preguntas. Sí. Es intuición, es intuición, eso lo desarrolla muchas personas, muchos, es más, terapeutas, psicólogos, todo, desarrollan esa parte intuitiva, porque vas tratando con personas y con diferentes casos. Entonces, cuando llega una persona con una situación similar a la que a otra persona tuvo, pues identifica fácilmente, ¿sí? Entonces, es una intuición que se desarrolla con práctica, con experiencia. No hay un libro como tal que te enseñe a leer a las personas así al 100%, sino es todo un estudio y sobre todo La la expertise, ¿no? expertise, ¿sí? Que vas Claro, la adquiriendo. expertise. Pero sí, sí, claro que desarrollas esa parte intuitiva, ¿sí? Por ejemplo, dentro de esto, ya ves que hoy está de moda, bueno, no de moda, pero ya es más abierto, el tema de que la brujería y que no sé qué, ¿no? Y hay gente que pues tiene algunos supuestamente males ocasionados por brujerías y todo eso, ¿no? En este tema de la hipnosis, se tratan esas cosas, por ejemplo, hay gente que ya llega que dice, no, es que me embrujaron. O sea, él ya tiene su diagnóstico, ¿no? Ya Sí, fui con fulano, sutano, perengano, y mis estudios salen que no tengo nada y que no le encuentran y que no sé qué, ¿no? ¿Eso cómo se trabaja? Eso, muy buena pregunta. Tal cual. Lo más importante es no contradecir al cliente, ¿sí? Lo más importante. Si para la persona es eso, es eso. ok, Y no lo podemos contradecir porque es como ir en contra de sus creencias, de sus valores y en vez de sentirse acompañado, se siente atacado, ¿sí? Entonces, decía un científico, así hacía un chiste de científicos y decía, alguien le preguntó, a ver, ¿y usted científico, usted que cree en la ciencia y todo eso?
¿también creen las brujas? Y le dice el científico, pues no, la verdad no creo en las brujas, pero de que existen, existen, ¿no? Entonces, lo mismo con estos casos. Yo en lo personal no creo tanto así como en la brujería. Sé que hay cosas de energías, ¿sí? Energías negativas, energías positivas, eso sí me queda claro. También hay un plano que no podemos ver con facilidad, el plano espiritual, metafísico, que va más allá de lo que vemos naturalmente, claro. Sin embargo, tanto como la brujería no creo, sin embargo, sí sé el poder de la sugestión. Y si en algún momento la persona inconscientemente recibió un mensaje de, por ejemplo, algún compañero de trabajo que le haya dicho, te voy a atacar y vas a ver, me vas a conocer, vas a ver quién soy y te va a ir mal. Por ejemplo, si alguien le dijo eso, ahí está su brujería, por así decirlo. Y después eso lo toma el inconsciente e inconscientemente comienza a autosugestionarse, ¿sí? Entonces creo mucho en el poder de la sugestión. Cuando vienen personas, porque se han venido, ¿sabes qué, Arturo? Es que me hicieron brujería porque estoy enfermo, no se me quita y ya fui al médico, me dicen que estoy bien, pero yo tengo este dolor. Entonces, primero, no voy en su contra, les digo, ok, platícame qué ocurrió, desde cuándo sucedió esta situación y ya en el proceso de la hipnoterapia, le digo, platico con la mente inconsciente y le digo, a ver, mente inconsciente, ayuda a Fernando a llegar al origen de este padecimiento, de esta dolencia. Y entonces, automáticamente hace una regresión hipnótica el cliente y se da cuenta muchas veces que no fue una cuestión de brujería, sino que fue una sugestión que él mismo se planteó. Entonces, en base a un evento como el que te platiqué, ¿sí? Entonces, descubre esa situación, dice, ¿sabes qué? Me voy más tranquilo, ya sé de dónde surgió. Entonces, trabajo con la emoción, luego trabajo con el padecimiento, le digo, ahora coloca tu mano, frota tus manos, genera este calor, esta energía y lleva tus manos hacia esa parte de tu cuerpo. Y siente cómo se va el dolor, se desinflama, te sientes aliviado. Y si en algún momento te regresara este dolor, simplemente con poner tu mano, se te irá ese dolor. Entonces trabajo de esta manera y te digo, muchas veces se dan cuenta en hipnosis que pues no es un tema de brujería, sino es que encuentran que hay una emoción y que ellos mismos se sugestionaron o que ocurrió algo que les hizo pensar de esa manera. Ok. Entonces, pero te motivo, importante no ir en contra, sino acompañar al... Señor, váyase con el brujo. Sí, y qué viene a verme a mí, ¿no? Vaya con el chamán. Mire, le presento al chamán, al santo. Ay, no, es que ahora también en esos temas, y obviamente la hipnosis yo creo que también entra en algo, pues, Místico, alternativo, ¿no? ¿no? Místico, paranormal, ya ves, hoy tantos que los imanes. Ah, otra pregunta que tenía importantísima. Sí. Ya ves que están las terapias de imanes y que no sé qué, y ta, ta, ta. Y en algunas terapias puedes trabajar, por ejemplo, tengo un hijo autista, ¿no? Ejemplo. Entonces te ponen a la mamá a trabajar en vez de al hijo, como si fuera el hijo. Aquí se puede también, en hipnosis, trabajar por medio de otra persona, como ser un canal. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, a mi mamá o mi papá que está en cama y no puede estar en la terapia, yo lo puedo trabajar. Claro, sí, sí se puede. Eso es con Ok. hipnosis muy profunda, pero sí se puede. Ayer les decía de una técnica que se llama cambio de rol, ¿sí? Entonces, de repente está la persona así en ese estado de trance y le digo, voy a contar del 1 al 3 y vas a dejar que se manifieste tu padre, por ejemplo, o tu hijo, con Ok. la persona que vaya a trabajar. Voy a tocar tu frente y cuando toque tu frente, dejas que se manifieste tu padre, por ejemplo.
Cuento 1, 2, 3, pum. Y entonces, de verdad, la persona se le nota en sus facciones, le cambian las facciones, a veces hasta les cambia el tono de voz, adoptan la Ahora, postura del padre o de la persona con quien trabaje y entonces comienzan a hablar como si fueran ellos. ok. Ahora, tiene su explicación, ¿eh? No es nada del otro mundo. No, no es Oye, las que vamos a salir corriendo somos nosotros. sí, sí, Yo ya no quiero dar terapia. no, sí, sí, sí ha habido casos medio fuertes, ¿no? Pero todo tiene su explicación. Tenemos información los seres humanos en el ADN, ¿sí? Entonces, de cierta forma, tenemos un padre interno y una madre interna. Tenemos el conocimiento de ambos padres. ¿Por qué? Crecimos con ellos, nos formamos. Dentro de nuestras células tenemos la información de papá, de mamá, abuelos, tatarabuelos, o sea, una información del árbol genealógico muy amplia. Hasta los aztecas. Y quién sabía, a lo mejor hasta antes de eso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Con esa información genética, una parte de la mente inconsciente toma la información de las células del cuerpo y entonces las manifiesta como si fuera la persona, ¿sí? Esa es la explicación, no es nada del otro mundo. Todos tenemos acceso a esa parte inconsciente de, de cada familiar o incluso hasta de cada persona con la que hemos platicado alguna vez. Tenemos también esa información. O sea, entonces si yo quisiera trabajar papá, de que a lo mejor, no, yo que voy a andar yendo a esas terapias o esas cosas, ¿no? Y yo sé que mi papá trae un tema que no resuelve, yo lo puedo trabajar. Claro, sí, sí, sí. Ok, Y se puede trabajar no nada más como te digo, con la técnica de cambio de rol, sino también con una metáfora viva. Te pones una silla vacía enfrente de ti y visualizas allá a tu padre. Claro, es mejor, primero te meten en trance, te metes en hipnosis, es más potente y después visualizas a papá en la silla y platicas con él lo que le quieras decir, si le quieres reclamar, si le quieres decir cómo te sientes, si le quieres platicar algo. Y luego también viene la parte de perdón, de soltar la gratitud hacia el padre y después cortar los hilos con papá, ¿no? Es una metáfora viva. Sí, sobre todo, por ejemplo, creencias limitantes que identificas que no son tuyas, sino del padre. Vas, haces la metáfora, cortas los hilos entre tú y papá y entonces dices, esas son tus creencias, te regreso tus creencias. Hoy corto esto que nos unía en creencias limitantes, corto con esos hilos y ahora yo me permito creer esto, ¿sí? Entonces, sí, sí puedes trabajar con papá, con mamá, con hijos, con quien tú quieras, no importa que ya no esté en este plano, puedes ok, trabajar, sí. ok. Muy bien. Oye, Arturo, y aquí ahora, en este momento, aún existe personas que pueden relacionar la hipnosis con esta parte de brujería, o eso no, o eso no sucede, o si es posible que te encuentres con algunas personas que te relacionen con estas prácticas. Sí, claro, hasta la fecha hay todavía. Lo que pasa es que, mira, si nos vamos un poquito a la historia de la hipnosis, lo que les decía en un principio, pues esto se remonta a miles de años, no es algo nuevo la hipnosis, ¿sí? La practicaban los egipcios, los griegos, los romanos, los famosos, bueno, que ahora se les conoce como las Wiccas, ¿no? Pero tenían otro nombre hace muchos años, se me fue. Utilizaban las runas también, todo eso, ¿no? Entonces, si nos vamos en la historia, pues antes había mucho desconocimiento científico de cómo funciona el cerebro humano, de la psicología. Entonces había mucho desconocimiento y se iban por la parte de la superstición, de la magia, ¿no? Y decían, pues un mago tiene pueblos encantados
y los tiene bajo su control. ¿Qué pasa? Que desde hace más de 150 años empiezan a estudiar la hipnosis y descubren que pues no es nada del otro mundo, que es una parte científica, neurológica y psicológica que influye en la vida del ser humano. Entonces le dieron muchos estudios ya después, pasando por médicos, por psicólogos, por psiquiatras, neurólogos, por James, el padre de la psicología de Estados Unidos. O sea, todos ellos le fueron dando forma y mucho estudio al campo de la hipnosis. Y bueno, pues al día de hoy ya hay estudios, o sea, ya la hipnosis se considera como un estudio psicológico y científico. Entonces, por supuesto que al día de hoy hay muchas personas que todavía piensan que se trata de magia o hay algo supersticioso, Oculto. sí, sobrenatural, ¿no? Con la hipnosis. Pero no es así, o sea, la realidad es que la hipnosis la vivimos todo el tiempo. Una persona que ora o que medita entra en un estado hipnótico, un estado de trance. Ajá, trance o hipnosis es lo mismo. Entonces, entra en un estado de trance, es decir, un estado de concentración o un estado alterado de la conciencia, de manera natural, porque se puede entrar en estados alterados de la conciencia con muchas cosas. Ahí está la droga, el cigarro, el café, el alcohol, bueno, lo que se te ocurra, ¿no? Son estados alterados de la conciencia. Pero entrar en hipnosis es algo natural, algo científico, algo psicológico. Entramos en hipnosis cuando estás muy atenta en un libro, por ejemplo, leyendo y te encanta ese libro y estás ahí, pasan horas, estás en un estado de trance. Estás platicando con una persona y está muy buena esa plática y pasan las horas y volteas a ver tu reloj y dices, chin, ya se me hizo tarde, estuviste en un estado de trance. No, por ejemplo, cuando vas hablando por celular, a veces ni te das cuenta de quién pasa a tu alrededor, ¿no? Estás tan concentrada hablando por celular que estás en un estado de trance. Entonces, vivimos todo esto de manera natural y de manera inducida también por medio de un hipnotista. Lamentablemente, quien le ha dado mala fama a la hipnosis, pues es la hipnosis de show, donde presentan cosas sobrenaturales, lo pintan como si fuera algo extraordinario, fuera de lo común, fuera de lo normal, y eso le ha alimentado a que haya muchas creencias negativas o supersticiosas acerca de la hipnosis. También la religión, aunque me extraña, fíjate, bueno, aquí entre nos, les voy a platicar. Conozco 2 hipnoterapeutas que fueron 2 pastores de una iglesia evangélica, cristiana evangélica, y le pidieron que les enseñaran hipnosis para poder comunicarse de mejor manera con los fieles creyentes. Y de hecho, en algunas iglesias, lo que hacen es la famosa imposición de manos, ¿verdad? Que imponen la mano y se van para atrás, las personas se desmayan. No es una cosa de De Dios, de poderes. poderes, ¿no? Sí, eso es hipnosis. Además que las personas desconocen. ¿Sí? Entonces, hasta lo vemos en las iglesias, no en todas, pero pues sí en gran parte. Ahí también se utiliza la Y hipnosis. ya sienten que Dios los llamó, ¿no? Sí, Sí, exactamente, a mí ya me han comentado eso. Es que el padre de tal iglesia solo te pone la mano y te desmayas, te vas. sí, Entonces, sí, sí. Y hasta uno mismo piensa que para, cuando te digo que me llegó lo tuyo del curso de hipnosis, yo dije, ¿yo hipnosis? O sea, que no tengo que tener como un tercer ojo, dos cerebros, o sea, como algo diferente, ¿no? ya, sí, O sea, como que dijo, no, yo pues me voy a estudiar hipnosis, ¿no? O sea, eso ya es para alguien superdotado o alguien que ya lo trae. Lo ven como a veces hasta como un don, ¿no? sí, claro. Como un don, como que ahí él puede hipnotizar con verte a los ojos, ¿no?
Entonces, como un don, Sí, pero es un don que se desarrolla. No, claro. bueno, que hay personas que sí han nacido con un don muy, muy profundo y luego conectan contigo y entras en ese estado, ¿no? Entonces, son personas que sí traen ese don, pero también se puede desarrollar y muy bien, sí. Oye, perdóname, y hablando de eso, esta es tu tercera generación, Sí, ¿no? sí. Entonces, dentro de tus generaciones anteriores, de plano hay gente que no puede hacer hipnosis. Hasta ahorita, bueno, solo ha habido una persona, nada más. Pero no es que no pueda, sino que le falta confianza y seguridad. Entonces estamos trabajando en su confianza y su seguridad. Ok, Sí. Pero fuera de eso, no. Todos han podido hacer hipnosis, todos. ok. Sí, sí. Ahora te voy a decir algo, ¿eh? El hacer hipnosis, no todos logran llevar a una persona a un estado hipnótico profundo, ¿sí? Requiere mucha habilidad. Entonces, hay personas que no desarrollan tanto esa habilidad y sí meten en trance a una persona, pero no es tan profundo. O sea, llegarán a un estado alfa y teta, pero a un estado, por ejemplo, delta, les cuesta mucho, ¿sí? No todos tienen esa habilidad. Entonces, sí hay esas diferencias, pero todos pueden Ok. hipnotizar. Muy bien. Muy bien. Pues estamos llegando ya prácticamente al final de esta sesión. Esme, a menos que tengas otra pregunta. No, cuando llegas al máximo nivel de profundidad con un cliente, eh, es cuando están en una postura, está en una postura y puedes hacer con su cuerpo lo que quieras y él está bien hipnotizado, o sea, está en trance profundo. Si es un ¿Se grado de recomienda llegar a este tipo de profundidad? todo Zona- depende, todo depende. Sí, ese es un grado de sonambulismo, uno de los grados más altos de la hipnosis. Y todo depende. Por ejemplo, sí conviene llegar a esos grados tan profundos para trabajar temas de salud crónicas, por ejemplo, un cáncer o una diabetes ya muy avanzada también. Sí se recomienda llegar a esos niveles altos de conciencia. Y una persona que llega hacia un nivel muy profundo de hipnosis, fíjate, te voy a platicar algo que puede parecer sobrenatural, es que ves, por eso no me gusta hablar esos temas, no me gusta tanto enseñar la parte delta de la hipnosis, porque luego se entiende como algo sobrenatural, pero no, todo tiene su explicación. Llegar a esos estados delta es lograr que una persona pueda pasar por sobre fuego, caminar en el fuego y no se queme, ¿sí? Y no es algo fuera de lo natural. Por ejemplo, vemos a los bomberos, desarrollan estados superiores de la mente porque tienen que salvar vidas y requieren entrar en esos estados eh, delta para poder cruzar ese fuego, esas llamas. Entonces no es algo fuera del otro mundo. Sin embargo, en hipnosis, meter a una persona bajo hipnosis, pues es llevarla a ese estado y que conscientemente pueda cruzar sobre el fuego y no se queme, no le pase nada. ¿Qué más se puede hacer en esos estados? Se le puede dar una fuerza sobrehumana, sobrenatural, por así decirlo, a una persona. Eh, y también no es nada fuera del otro mundo, porque hemos visto casos, bueno, no sé si ustedes han visto algún caso de un niño o un adolescente, 13 años, mamá iba conduciendo, tienen un accidente, mamá queda debajo del coche
y el adolescente o el niño de 12, 13 años levanta el coche. O sea, dicen, ¿de dónde saca esa fuerza ese adolescente a sus 13 años, a sus 12 años? ¿Sí? Y se ha visto casos donde ese adolescente levanta el coche y saca a la mamá. Pues es como una combinación de adrenalina, de la mente consciente e inconsciente, da esa fuerza necesaria al ser humano para poder levantar y salvar una vida. Entonces, son casos que se pueden lograr bajo la influencia de la hipnosis, pero es una hipnosis muy profunda, muy elevada. Entonces, no siempre es necesario llevar a las personas a esos estados tan profundos para trabajar con ellos. Donde sí, pues como te digo, Esme, en el tema de enfermedades crónicas, dolores muy, muy crónicos, en esos casos sí es recomendable trabajar en esos estados profundos. Hoy que Sí, está de moda muchas gracias. la ayahuasca también, ese tema, ¿no? De la ayahuasca, Sí, de que te meten a esos estados, ¿no? sí. Yo, mira, desde que conocí la hipnosis y todo esto, en mi caso muy particular, no, eso de la ayahuasca y de tómate esto para entrar en esos estados, no, porque lo podemos hacer de manera natural. Sí, entonces, Sí. digo, respeto, ¿no? Y hay quienes sí, y de verdad toman eso y tienen después un encuentro consigo mismos y un conocimiento muy elevado, pero pues, para mí no es necesario, para mí, sí. Pues a lo mejor también son modas, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo he oído mucho lo de la ayahuasca y yo creo que a lo mejor con tanta pandemia y todo eso, mucha gente pues sí cayó en unos estados de depresión. O sea, les cambiaron la vida a 360 grados. Y como tú dices, ¿no? Hay gente que llega a ti porque eres como su última opción, ¿no? Ya, como tú dices, ya que me hipnoticen, que Sí, me borren el cassette, que me reprogramen, ya, o sea, ya quieres algo como que también ya te cansaste del clásico doctor, del clásico psicólogo, del clásico terapeuta, ¿no? Que a lo mejor no ves como el gran avance, ¿no? claro, Pues así yo es. sí he tenido alguna paciente por ahí que me dice, quiero, quiero ir al pasado, sí quiero ir al pasado, pero esta parte de mi vida no. O sea, de aquí para acá no la toco, porque eso no lo quiero. No quiero ni acordarme. Entonces, de esta, es curioso porque dice, de esta línea del tiempo solo quiero esto y esta parte no. Entonces es una persona bastante pues racional, ¿no? Sí, Que racional. quiere trabajar pero a la vez no. Sí, claro. Sí, totalmente. Ahí vemos una parte racional, pero, por ejemplo, ese tipo de casos, bajo hipnosis, trabajan muy fácilmente, ¿eh? Aunque digan, no, esta parte no la quiero tocar, entran en hipnosis y se dan cuenta que sí necesitaban tocar esa parte. Pero sí suele ser con personas muy Porque racionales. es a la que le tienen más miedo y no se Sí, quieren enfrentar. sí, sí, Exacto, es lo que en realidad necesitan trabajar, pero pues Claro. la quieren evitar. Es que el peor enemigo es uno mismo, ¿no? sí. Bueno, pues ya estamos llegando al final, Blanca. Me llegaste al último. Nos Hola, llegaste. hola, es que estoy un poquito agripada y no quería entrar, pero estaba con la curiosidad. Ok, de todos modos, ya sabes que subo la, la sesión de preguntas y respuestas, te la comparto. Ok, gracias. Bien, excelente. Bueno, pues bendecida mañana para ti, Araceli, Esme, Blanca. Gracias, buen día. Sí, mi esposa que nos Gracias. acompañó hoy Bonita. también. Gracias, Buen buen día. día. Sí, ahí la vi. Sí. Bueno, bendiciones, hasta Gracias. luego, Gracias, al rato bonito nos oímos. día. Gracias. Sí, Buen Sí, bye. día. gracias, buen día.